estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, papá, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias porque, Señor, a pesar de cualquier situación, tu poder y tu amor siempre están presentes ahí. Te agradecemos porque, Dios, en los tiempos difíciles, críticos, tú jamás nos abandonas, Dios. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, gracias por quienes hoy venimos a bendecir tu nombre, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces, papito amado. Señor, solamente a ti te damos las gracias. Por favor, que tu fuego queme cualquier basura en nuestras vidas, que tu fuego saque aquello, Señor, que no está de acuerdo a tu voluntad, y nos haga, Señor, obreros aptos delante de ti, pero por sobre todo hijos que amen tu voluntad. Gracias, Padre, en tus manos nos encomendamos, en tus manos estamos y a ti acudimos, Señor. Te agradezco, te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Por favor, tomen asiento. Hemos estado avanzando acerca de esto, de lo que es el pecado de muerte y las consecuencias que hay, ¿verdad? Y dentro, para hablar de todo esto, Dios nos dio una arma que siempre me hace pensar cuando hablo con Aldemar y conversamos con él. Esto del lechem, ¿se acuerdan del lechem? El pan de guerra. El pan de guerra. Y el lechem era parte importante dentro de la dieta del judío, y era el alimento que se debería comer todos los días, pero era un pan total, no era un pan integral, un pan que era parte diaria de uno. Y cuando nosotros hicimos estudios del lechem, vimos todos sus derivados, encontramos que era un pan de guerra. Y lo interesante es que se suelda al alma, ¿no ve? Ahora, ¿por qué se suelda al alma? Porque luego de soldarse al alma se hace rema. Cuando se suelda al alma es que yo entiendo lo que Dios tiene para mi vida, comprendo lo que Él hace. Porque el factor más problemático que nosotros tenemos es el alma, y es el alma el que a veces habla, dice, reacciona. Entonces, pero cuando la palabra se suelda al alma, esta palabra se vuelve rema, o sea, se vuelve carne en mi vida. Entonces estudiamos todo eso, ¿ya? Y encontramos que este joven no había soldado la palabra de alguna manera, y si soldó, algo sucedió. Y en el transcurso de todo ese caminar vino el profeta viejo, lo sacó del camino, ya, y lo llevó a su casa, y ahí lo desoldó totalmente. Y examinamos una parte, ¿no?, que dice que a pesar de que no debería estar ahí, a pesar de que él debería reaccionar, siguió comiendo hasta el final, ¿no? Y eso era lo que nos extrañaba, ¿no? ¿Cómo poder comer hasta el final? Si a medias ya le habían encontrado un error, Dios le había dicho, vas a morir. Ahora, nosotros como seres humanos dijimos muchas cosas, ¿no? Tal vez porque la situación, una crisis nerviosa, no sé, algo, pero que le hizo seguir comiendo, ¿ya? Y lo que nosotros llamamos fue pecado de muerte. Y hemos visto lo que es el pecado de muerte. Es la persistencia en un pecado que, a pesar de que saber que está mal, uno sigue haciéndolo, y de tal manera que inclusive puede ahogar la situación de un remordimiento o de que el Señor te hable a tu vida. Y si ya a la primera vez, la segunda, la tercera no logra hacer nada en tu vida, es que vas camino al pecado de muerte. Entonces Juan nos habla y nos dice, no hay un pecado por el cual pido que no se ore, dice, porque ya está hecho. Y ese pecado de muerte es aquel que Dios lo usa. Ahora, no lo usa para mandarnos al infierno, si es un aspecto correctivo, disciplinario, que ataca lo físico. Entonces, cuando leímos Corintios, dice, no, hay muchos que han abusado de la Santa Cena, sabiendo que están haciendo mal, igual han hecho la Santa Cena. Sabiendo que es pecado su vida, igual han hecho la Santa Cena, no han tomado la situación de discernir el cuerpo de Cristo. Entonces dice la Biblia, por tal situación muchos mueren. ¿No se acuerdan? Hemos visto. Y ahí, por eso el pan lechem ahí es pues importantísimo. Y también hablamos, por ejemplo, de Ananías y Zafira, ¿no? Que continuaron, no solamente él, sino su esposa. Entonces vino la disciplina del Señor. Y en la Biblia hay muchos casos así. Sansón, que no los vamos a ver todo. Ahora, yo sé que ha avanzado esto, pero he estado aditamentando algunas cosas más. Vayamos a Números 20, capítulo 20, verso 7.
Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú, Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor como él mandó, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme en los ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Ya? Voy a ir al meollo de esto. Voy a esperar que reaccione para querer entender qué es esto aquí. Perdón, por favor, reaccionó más. Antes de esto, o sea, si nosotros retrocedemos aquí, ya habían transcurrido casi 30 o 40 años de una situación anterior que había ocurrido algo parecido. ¿Ya? Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y algo sucedió. Ahora, para ver un poquito esto, veremos a esto. Es diferente a la otra. Van a ustedes verla. Aquí dice, habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Hablen a la peña, ¿no? Esa es la situación en Números. Cuando 30 a 40 años después de que han salido de Egipto, esto. Pero este otro que yo le estoy hablando es antes, al salir de Egipto. ¿Qué dice Éxodo 17:6? Aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, 2 eventos distintos, uno al inicio y otro al final, casi llegando. Ya. En el inicio, ¿qué le dice Dios? Al salir, golpea la peña. ¿Lo hizo? Sí. Ahora, hubo muchas causas, ¿no?, para este segundo versículo que estamos leyendo. Es que el pueblo de Israel al salir, es increíble, ¿no? ¿Cómo puede dudar de Dios viendo toda la grandeza de Dios? Todas las cosas preciosas de que Dios ha hecho, los milagros en Egipto, y las plagas, etcétera, el poder de Dios, la oscuridad densa que se podía cortar. Dice, ¿cómo es posible que a pasar de eso ahora dudaran tan fácilmente de Él? Y dice que ni bien iniciaron el camino para ir a la tierra prometida, ya les faltó el agua. Ahora, es parte de la vida, ¿no? Es parte del proceso de educación que nosotros tenemos en el Señor. Y no es que no falte el agua, sino que a veces nosotros queremos ver el agua para creer. Pero si estaba Jesús, ahí estaba el agua. Entonces la gente empezó a protestar, empezó a quererlo linchar a Moisés, hacer muchas cosas. Entonces Dios le dijo, no, golpea la peña. Entonces Moisés agarró y golpeó la peña y salieron aguas. Ahora, enseguida detallamos esa situación. Pasaron 30 años o 40 años. A punto de llegar, ¿ya? Dice que faltó otra vez agua. Corintios dice, ¿no? La Biblia en 1 Corintios, enseguida lo vemos, dice que cuando golpeó la peña, ¿ya?, y salió agua, dice que esas aguas le siguieron hasta llegar a la tierra prometida. Todo el trayecto le siguieron. O sea, en todo el trayecto el pueblo de Israel no tuvo sed, siempre hubo provisión de agua. Eso dice Corintios. Pero de alguna manera parece que llegando a la meta, algo pasó con el agua, como que se evaporó, se diluyó, no sé, se perdió. Entonces hubo una nueva generación, y esta generación volvió a lo mismo de la primera generación. Y esto es terrible, ¿no? Arrastrar los pecados de nuestros padres y hacer lo mismo. Y ahí dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Aquí es diferente, no le dice que golpee. ¿Qué debe hacer? Hablar a la peña. Ahora uno tiene que ver por qué las diferencias, ¿no? ¿Por qué primero se golpea y luego se habla? Y sigue diciendo, hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. No me imagino, o sea, no
No sé cómo será hablar a la peña. Claro, ahí no me imagino. Ahora yo ya sé cómo se habla a la peña, ¿ya? Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿A quién habló? Al pueblo, y no habló a la peña. ¿Y qué habló? ¿Perdón? ¿Qué es entonces eso? ¿Qué habló? Su amargura, su ira. ¿Por qué? Sí, no, porque otra vez el pueblo estaba dudando. Como 30 o 40 años que el agua les siguió. 40 años que ellos no tuvieron escasez de agua. El agua siempre estaba con ellos. Y ahora que de pronto parece que ya no hay, empiezan a protestar otra vez. ¿Y cuándo? Cerca casi para entrar a la tierra prometida. Me llama la atención porque hoy igual va a parecer que algunas cosas se cierran para nosotros. Tanto tiempo nos acompañó el Señor y hemos visto su gloria, y en este último tiempo de entrar a la tierra prometida algo pasa que parece que no vemos la gloria de Dios. Y nos preguntamos y decimos ¿por qué? Pero la peor cosa es que el líder ahí se enoja. Dice que Moisés es el hombre más manso del mundo, pero se enojó y le habla al pueblo, dice: rebeldes. Y para el peor de los casos lo mete a su hermano y dice: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. O estaban de acuerdo con su hermano, ¿ya? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? No, sí, ¿no? Si golpeaba uno, ¿qué pasaría? Y entonces, ¿por qué golpeó dos? Porque dudó. Dudó de Dios, dudó de todo. ¿Salieron aguas? Sí. ¿Bebió la congregación? Sí. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta tierra. Y aquí se produce un pecado de muerte en la vida de Moisés, ¿ya? La situación de golpear es la primera vez. Ahora sí vamos a 1 Corintios 10:4. Todos bebieron de la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual, ¿ya? Que los seguía, y la roca era Cristo. En todo el trayecto no faltó las aguas. En todo el recorrido nunca faltó aguas. Desde que conocimos al Señor, desde que Él es nuestro sostén, nuestra fuerza, nunca va a dejar de proveer aguas de vida. El más, Él se paró en la gran fiesta y ¿qué dijo? El que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería? Al Espíritu Santo. En el trayecto del desierto que nosotros tenemos siempre va a haber agua, siempre. Pero por alguna razón, por alguna razón, este alimento espiritual no es que escasea, está ahí. De alguna razón algo pasa en este tiempo que no podemos ver la gloria de Dios. Aquí la Biblia dice: bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, siempre iba a estar el Señor. Pero por algún motivo, XZ, no sé cómo decir, el pueblo dudó. Y al dudar el pueblo, hermanos, no le creyó que Dios era capaz de meterlos a la tierra prometida. Este tiempo es el último tramo que nosotros tenemos, es la última jornada de los últimos obreros que tenemos. Y podía ser catastrófico que yo en este último tiempo dude de la providencia de Dios, que me puede sacar y llevarme junto con Él en lo que es su venida gloriosa en el rapto. Sería catastrófico. Y aquí empezó el debacle de este hombre Moisés. Ahora, Moisés representa la ley, por eso la ley no entra a la tierra prometida. La ley ve de lejos lo que es la tierra prometida. En cambio, nosotros que conocemos a Jesús entramos a la tierra prometida. Entonces la ley tenía que golpear a la roca para que surgiera la salvación, la gracia. Entonces esta era una forma figurada, diremos, simbólica, de ver cómo Jesús en este desierto del mundo tiene que ser golpeado para que haya salvación para nosotros, para que la gracia de Dios sea derramada. Pero ahora, ¿por qué Moisés golpea la segunda vez? Porque la Biblia dice una sola vez el sacrificio de Jesús, no dos, una sola vez. Entonces la primera vez sí es golpeado, sí por nosotros ha muerto nuestro Señor y golpeado en la cruz.
En este desierto inhóspito, como decía, moriríamos a menos que no existiera o existiera alguien que fuera golpeado por nosotros en la cruz. Y es ahí donde nosotros hemos encontrado la salvación del Señor, ¿ya? Pero esta agua va a seguir, va a acompañarnos hasta que lleguemos al propósito del Señor. Entonces vuelvo a reiterar aquí, les siguió casi todo su peregrinaje, fuente de vida para nosotros en este peregrinaje en la tierra, ¿ya? 30 años después, o 40 antes de entrar a la tierra prometida, parecía que el agua fallaba su suministro, pero no. El Señor dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, no los dejaré huérfanos. Parecía. Y es ahí donde esta nueva generación duda. Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús tenía que ser golpeado en la cruz. La ley debería ser cumplida totalmente, para que yo, por medio de la gracia, pueda ser salvo. Jesús fue golpeado. Entonces, en el inicio del camino era necesario la cruz, sí. Ahora, todo el trayecto en la gracia de la cruz está, pero golpear a Jesús nuevamente, ese ya era el problema. Y hemos hablado en la anterior clase cuando decíamos, no podemos, si pecamos deliberadamente, ya no queda más ofrenda por nosotros. ¿Qué dice Números 27 otra vez? Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación tu Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos. Ahora, en este trayecto nosotros hablamos a la peña. Ahora yo entiendo porque es una bebida espiritual y es una roca espiritual. Ahora yo hablo a la peña, yo ya lo entiendo mejor. ¿Hablamos a la peña? Sí. ¿Quién es la peña? Jesús. La Biblia dice: entrando confiadamente al trono de la gracia y poder exponer nuestros problemas. Hablamos a la peña, hablamos a la roca. Este tiempo podemos hablar a la roca y decir nuestros problemas, lo que nos sucede, lo que nos pasa. En este desierto pareciera que no haya agua, pero hay agua, solamente que tienes que hablar y decirle: Dios, necesito ser lleno de ti. Este es el último tiempo que estamos atravesando un momento difícil, y tal vez muchos lo están pasando en ese sentido. Entonces debería hablar, y hablar, dice, en presencia de todos, como un testimonio. Leamos Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de un cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ¿cómo soy santificado? Es que creo en la muerte de Jesús. Él murió por mí una vez y para siempre, y por esa muerte de cruz yo tengo entrada ya a la patria celestial. Tengo entrada. ¿Quién murió por mí? Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué no me has santificado? No podemos golpear dos veces a Jesús. Y ahí yo entiendo mejor Hebreos, todas las citas bíblicas. Una sola vez murió por mí Jesús. Y esa es la historia, el principio y el final. Por causa de esa cruz yo llego a Jesús. Pero golpear dos veces es no haber recibido a Jesús, o una rebeldía total. Números 20:12. Y el Señor dijo a Moisés: por cuanto no creíste en mí, ¿ya?, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esto va a parar. Aunque Dios fue fiel con Moisés, dice que Moisés oró mucho, no le permitió entrar, solamente le dejó ver la tierra prometida, porque la ley no puede entrar. Nosotros entramos por la gracia. Entonces, por eso no podemos crucificar varias veces a Jesús. Es una vez que murió por nosotros. Y Números 20:11 dice: entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara dos veces todavía, porque no creía. Una y dos veces golpea, ¿ya? Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Salmo 106:32. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos,
porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Qué terrible que este último tiempo tengamos que reaccionar de manera inadecuada, que hablemos algo que afecte nuestro espíritu. Y verdad, o sea, yo recuerdo y al hablar, como le digo con Aldemar, recuerdo, digo, sí, cuando la palabra está soldada al alma, la palabra afecta al espíritu en un rema, se hace palabra viva. Pero aquí Moisés dejó de creer en Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y nos dice que fue el problema de su carácter. Aunque el carácter de Moisés era el hombre más manso del mundo que existía, no hubo como él otro. ¿Pero al diablo le interesó? No, esperó y esperó hasta que aprovechó la oportunidad que él reaccionó. ¿Y qué le costó? Entrar a la tierra prometida. Entonces, que estemos en la iglesia, no quiero decir que no sea una garantía, es algo que Dios nos ha dado, pero que estemos en la iglesia, hermanos, tiene que ser con Dios, con su espíritu, porque reaccionamos y en un momento dado hablamos precipitadamente con los labios. Gracias damos a Jesús, que Él es la roca, es la peña que ha muerto por nosotros, y su sangre sigue fluyendo para perdón de pecados. Pero yo digo, ¿cuántos hoy estamos hablando precipitadamente por el sufrimiento que vivimos o por los problemas que estamos pasando? Y pasamos una situación y hablamos algo que no deberíamos hablar, que afecta a nuestra alma y afecta a nuestro espíritu. Y hoy no podría ser que, recorriendo tanto camino, hermanos, 30 o 40 años, y a punto que el Señor viene, nos suceda esto. En la reunión de líderes nos compartió Franz lo que su hijo había recibido de Dios, y les compartió a la familia, y Franz estaba compungido por eso, y nos decía, ¿no?, que Dios le había dicho que el Señor está pronto a venir y que arreglen su familia, que hagan todo lo que tiene que ser necesario, porque Él está a las puertas. Siendo así, podría ser que el enemigo espere tanto para asestar su golpe y nosotros despreciemos la cruz de Cristo golpeando sin creer este último tiempo. De verdad nos hace pensar, y tendríamos que estar atentos hoy a las artimañas del enemigo, porque él no va a cesar. Deuteronomio 3:26. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme, y basta, exclamó, ni una sola palabra más sobre ese asunto. ¿Cuál era el asunto? Entrar a la tierra prometida. ¿Cómo estaba Dios? La Biblia habla, no hagan enojar a su Santo Espíritu. Pero para llegar a enojar a su Santo Espíritu es que hemos debido golpear la cruz. Algo tremendo ha debido ser. Aunque gracias a Dios, para nosotros Jesús es nuestro intercesor. Y eso cambia un poco esta figura, ¿no? Aunque es terrible. ¿Será que pueda suceder esto? Y que el Señor esté enojado. Y dice que sí, el Señor se enoja. Apocalipsis es la revelación de su ira. Y la Biblia dice, hicieron enojar su Santo Espíritu en el desierto y se volvió enemigo de ellos, dice. Pero si estudiamos el pecado de muerte, ese enojo es para disciplina, para salvar, es para corregir, es para restaurar. ¿Ya? Ahora, el caso está, ¿no?, por culpa de ustedes. Es fácil deslindarse, es fácil tomar una decisión así, ¿no? Si yo tengo un problema y le digo, esta iglesia, pues tus hermanos me han hecho reaccionar así. Cierto, puede ser, pero ¿dónde está todo el dominio? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está la llanura del Espíritu Santo que sabe corregir esta situación? Es que algo pasó, algo sucedió. Y ahí se produce el pecado de muerte en este hombre. En cambio, para nosotros en 1 Juan capítulo 2:1, esta es la Biblia latinoamericana, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado, intercesor para con el Padre, Jesucristo el justo. Si el Padre está enojado, entonces ¿por medio de quién vamos? De Jesús. Y podemos encontrar su gracia, sí.
Es Jesús que ha muerto en la cruz. Entonces, ¿podemos golpear la cruz otra vez? Decir que no creer en este tiempo, no. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Tal vez Moisés no gozó de lo que nosotros tenemos, ¿ya? Pero si tan solamente él hubiera entendido lo que es golpear la peña, no lo hubiera hecho. Pero el carácter, la situación que uno vive, la complicación de la vida, le hizo reaccionar. No sé si tú te examinaras hoy, ¿cómo es tu carácter? ¿Reaccionas igual? ¿Haces lo mismo? ¿De alguna manera has dicho algo inapropiado en tu vida? A veces es así. Dios nos guarde, hermanos, la verdad que Dios nos guarde. Ahora, no es porque Moisés era pastor, líder, podía gozar de beneficios y decir, no, él es el líder, pensar, no. Igual tenía que estar en las situaciones de errores y pagar el precio de su error. Entonces Dios es justo, Dios actúa con todos y Él debería pagar esta situación. De ahí es que hemos hablado esto, ¿no? Y habló el Señor a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte Abarim, al monte Nebo que está en la tierra de Moab, que está en derecho de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. Y él había orado, pero Dios que le dijo, no me hables del asunto. Debe ser bárbaro eso, ¿no? No me hables del asunto, no vamos a conversar ni vamos a hablar. Y Moisés dijo, hágase tu voluntad. A su hermano no le permitió ver la tierra prometida, a él sí. Pero ¿de qué nos vale ver que el Señor está a punto de venir y no participar? Y hoy nosotros estamos viendo, hermanos, que el regreso del Señor está cerca. Lo estamos viendo con muchas cosas que están pasando en el mundo, con los milagros, las situaciones, los problemas, se está cumpliendo. Pero el hecho no solamente es ver. ¿Se acuerdan el nacimiento que le dijo Jesús a Juan el Bautista? ¿Ya? El que no nace no puede ver. Luego le dijo otra vez, el que no nace de agua y espíritu no puede pensar. Y no solamente censar, son tres casos: ver, pensar y heredar. Porque la Biblia dice, ¿no?, en Corintios, ¿ya?, estos perdieron su heredad, aquellos que están en estas situaciones. Entonces recibir a Jesús no solamente es ver, es pensar. Es como hablamos, ¿no?, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, es pensar. Pero no solamente es pensar, sino es heredar. Entonces yo digo, hoy estamos viendo la gloria de Dios, Dios es fiel, pero tienes que pensar, no veas solamente. Y no solamente pensar, sino heredar el reino de Dios. Y aquí Moisés solamente ve la tierra prometida. Y no podría ser que nosotros, viendo la gloria de Dios, que Dios esté mostrándonos, no entremos a las bodas del Cordero, ni seamos herederos de esa preciosa promesa. Y cuando llegue Jesús y se lleve a su iglesia, nos hayamos solamente quedado en ver. Y está en el monte. Entonces Dios está pidiéndonos hoy que avancemos más allá, ¿ya? Y muere en el monte en el cual subes y seas reunido a tus pueblos. De la manera que murió Aarón tu hermano en el monte de Hor y fue reunido a sus pueblos. Por cuanto prevaricasteis contra mí en medio de los hijos de Israel. Dios no olvida. Qué terrible. Dios no olvida. Ahora, cuando Moisés se le habrá acercado, ¿qué le habrá dicho? Porque él le dijo, no me hables del asunto. De verdad que la cruz de Cristo, el tiempo que nosotros vivimos hoy, es un tiempo de gracia, de amor, de bendición. Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos escucha. Y podemos subir a su presencia. Y la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Pero el tiempo que vivió Moisés, el tiempo de la ley, no se podía, porque la ley te condena, la gracia te conduce a Cristo. Por cuanto prevaricasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel.
Si es así la situación, entonces ¿qué debíamos hacer nosotros hoy día? Santificarnos, pedirle a Dios que nos ayude y manejarnos de acuerdo a su voluntad. Su hermano ni siquiera vio, su hermano no vio, así que lleva a Aarón, a su hijo, al monte Hor. Allí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados. Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó a la vista de todo el pueblo. Los tres subieron al monte de Hor. Moisés le quitó a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar allí en la cumbre del monte, y murió Aarón. Es el primer hombre en la Biblia que muere por desvestirlo. Pero esta es otra alegoría para nosotros. ¿Qué significa? No podemos permitir que el enemigo nos quite nuestras vestiduras este tiempo. No podemos permitirle. Las bodas del Cordero están listas. A Satanás le gusta desvestir. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno cómo estaba? Desnudo. El hijo pródigo, antes de participar a la mesa, ¿cómo estaba? Desnudo. El joven que seguía a Jesús cubierto con una sábana estaba desnudo y lo despojaron. Entonces la desnudez es un aspecto de no estar listo para las bodas del Cordero. Y si estás listo, alguien te desnudó. Pero no solamente la desnudez, sino ensuciar las ropas que hay, como lo hizo con el sumo sacerdote Josué. Entonces Aarón tuvo que transferir su unción, su unción sacerdotal sobre otro. Y eso no quisiéramos nosotros que seamos desvestidos de la gloria que Dios nos ha dado para transferirlo a otro. Y Apocalipsis es claro, dice, ¿no? Retén lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué cosa? Tu corona. Entonces hay cosas que Dios nos ha dado, y este Aarón ni tuvo el privilegio de ver la tierra prometida. Ahora es cierto, ser desnudados de la gloria que nos ha dado el Señor, de verdad es a pagar un precio bien alto. Entonces Satanás ataca por todos los medios, y aquí fue un pecado de muerte. Ahora, no significa que ellos fueron condenados, sino sí fueron salvos en el Señor, hemos explicado. Ahora, volviendo a Reyes, que hemos hablado, se ha ampliado un poco. Y le dijo así el Señor: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Crom, por ventura no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No descenderás por tanto del lecho en que subiste, antes morirás de cierto. Aquí, ¿cuál sería el pecado de muerte? A ver, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es? Sí, directamente, ¿no? Por ventura. ¿Cómo no hay Dios en tu vida? ¿No has visto toda la gloria que ha hecho para ti? Y en este último tiempo consultes a Baal-zebub, al dios de las moscas. De cierto, morirás. Ahora son casos, no son en todos, porque en la Biblia existe mucha gente que consultó a otros dioses, a otros, y no murió, pero son casos de ejemplo para nuestra vida. Hoy en este último tiempo, entonces, nuestra consulta, nuestro refugio, nuestro escondite debe ser Dios, y no buscar otros medios de consulta. Segunda Crónicas 16:12, y el año 39 de su reino enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Ahora, habíamos hablado de esto en la anterior clase. La medicina no es mala, no está prohibida, porque Jeremías define y le da sus lugares. Aquí yo le hago subir sanidad y medicina, sanidad de Dios y medicina del hombre. Pero buscar a los médicos sin que Dios sea tu parte principal, ese es un problema. Y esto se va endureciendo de a poco, y uno tiene todas estas situaciones. Hoy no vamos a estar mucho tiempo, por favor, les ruego, pero vamos a avanzar. ¿Se acuerdan que hemos hablado del estanque de Betesda? ¿No ve? Lo he ampliado un poco más, ¿ya? Vamos a ver esto del estanque de Betesda. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? 2, 3.
Lo vamos a entender mejor de lo que la anterior clase lo hemos visto, ¿ya? Juan 10:7, ¿qué dice? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces en Betesda, ¿qué siempre había? No, estás mal. Ya había una puerta, las denomina así, ya. Pero a nuestro tema, Betesda, a ver, veremos Betesda qué significa. Casa de la gracia y casa de misericordia. Pero si en una casa de gracia y en una casa de misericordia no está la puerta de las ovejas, esa casa no es casa de gracia, ni es casa de misericordia. Entonces, para que en una casa haya gracia y misericordia, ¿qué debe existir? Una puerta de las ovejas. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, una iglesia en sí no es la solución, ¿ya?, para cualquier posible cosa que pueda pasar. ¿Ya? La iglesia no es el centro, la iglesia es la esposa de Cristo, cierto, pero el centro de esa iglesia, ¿quién es? Cristo siempre. El centro de mi casa es Cristo, Él es la puerta. Ahora, Nehemías nos habla de varias puertas: la puerta de los caballos, la puerta de la fuente, la puerta de los pescados, etcétera, etcétera. Pero esta puerta es la más importante en mi vida. Es por eso que el Señor dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Esta puerta nos convierte, esta puerta, a ver, en Nehemías, por ejemplo, lo primero que menciona es la puerta de los pescados, si no me equivoco, y había que restar la puerta de las ovejas. Pero la puerta de los pescados, como es lógico para nosotros, ¿por qué se llamaba? Porque ahí del mar metían ¿qué? Pescados, ¿no ve? Pero el ser pescados no es el objetivo del Señor. Entonces había otra puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Entonces, entre la transición de pescado a ovejas, ¿qué se llamaría? Discipulado. O sea, ustedes antes de ser ovejas, ¿qué eran? Pescados. Algunos ispis. ¿Ya? Éramos, porque Jesús le dijo a Pedro, ¿no ve? Seréis pescadores de hombres. ¿Ya? ¿Qué era? Mauri, ¿quién es? ¿Ya? Entonces hay una transición, y esa transición nos vuelve ovejas, discipulado. Pero los discípulos, las ovejas, ¿qué comen? Abundante pasto, porque es la puerta. Entonces hay otra puerta que se llama la puerta de los caballos. ¿Qué sería la transición entre ovejas y caballos? ¿Que nos volvemos caballos? No, esta transición es la llenura del Espíritu Santo, porque caballos es energía, fuerza, poder. Entonces hay hartas puertas. Está la puerta de las fuentes, ¿y eso qué es? Palabra de Dios en mi vida. Pero en la puerta que menciona Nehemías en Jerusalén hay otra puerta que se llama la puerta del muladar. ¿Qué significaría esa puerta? Ahí va al valle de Himnón y se quema por la eternidad y eternidad, dice ahí. Bueno, figurativamente. Significa que toda basura que hay en mí se saca por esa puerta. ¿Ya? Entonces son transiciones, pero a lo que nosotros mencionamos ahora es que en una iglesia el centro debe ser Jesús. Ahí está la puerta de las ovejas. Dice, ¿no ve? Después de esto había una fiesta en los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. No vamos a estudiar los 5 pórticos, ya nos alargaríamos. Pero estaba Betesda, la casa de gracia. La única manera para tener gracia, misericordia, es Jesús. Ahora, ¿pero qué pasaba en este lugar? De cuando en cuando descendía un ángel. ¿Y qué hacía? Agitaba las aguas, y todo aquel que entraba primero, ¿qué era? Sano. Pero ¿y la puerta? ¿Y Jesús? Entonces este ángel, ¿qué hacía? Desviaba la mirada. Ahora las traducciones antiguas no hablan que es un ángel del Señor. Entonces, si no era un ángel del Señor, ¿qué ángel era? ¿Qué ángel era? Sí. Porque ¿cómo podemos desviar la mirada de Jesús?
Y Jesús tiene que acercarse, ¿no ve? Desviar la mirada del Señor Jesús es un pecado de muerte en su misma casa de misericordia. Eso lo habíamos apuntado. ¿Qué les dice en Apocalipsis a los pastores? Ángel. Entonces el ángel y el líder podría desviar la mirada a Jesús de la iglesia. ¿Sí? ¿Y cuántos pastores han desviado la mirada a Jesús y la han trasladado a ellos? Y ese es un pecado. ¿Dentro de dónde? Dentro de la casa de gracia, dentro de la casa de misericordia. Lo que nosotros siempre debemos hacer es darle la gloria a Dios en todo momento y en cada situación de la vida. Entonces había muchos enfermos encerrados en un lugar y Cristo se encontraba predicando en las calles, por lo que este ángel desviaba la atención. En vez de buscarlo a Jesús en la calle, ¿dónde iba la gente? A ese lugar. Y estaban encerrados. Entonces la iglesia se puede encerrar, puede quedar cerrada en preceptos humanos, costumbres, tradiciones y dejar de ver a Jesús. La situación nuestra, hermanos, la Biblia en Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. Y Pablo, ¿qué dijo? Si nosotros mismos o un ángel viniera y les predicara una doctrina, sea maldito. Ahora el pastor, sí, los líderes somos íconos tal vez en la iglesia, no por muchas cosas, pero el pastor siempre debe poner la mirada en Jesús y llevar a la iglesia a poner sus ojos en Jesús. Es más sencillo, porque cuando el líder falla no te va a afectar nada, porque tus ojos están en Jesús. Pero si tú pones la mirada en el pastor y él es todo para ti y él cae, ¿qué pasa con tu vida? Entonces no podemos desviar la mirada. Ahora era una tortura, pues de verdad era una tortura, porque mucha gente encerrada. ¿Y cuál era la tortura? El primero que entre era sano, el primero. No me dice la Biblia, solamente me da lugar a imaginarme. ¿Cómo sería para entrar al estanque? ¿Cómo sería? ¿Habría golpes? ¿Golpearían a otro para que no entre? Sí. Y tampoco me dice la Biblia de cuando en cuando bajaba. Vivían ahí por tener sanidad. No, vivían. Y solamente era sanado uno. En cambio con Jesús: venid a mí, comprad sin oro y plata y sed sanos. Entonces este ángel pues es especial, no es alguien que estaba, ¿no? Y llegaba de tiempo en tiempo. En cambio Jesús es siempre. Ahora esto nos enseña, ¿no? Porque a veces hoy las denominaciones se han encerrado. Hoy se ha dicho: nosotros tenemos la religión verdadera, nosotros, y esto, se han encerrado. Y a veces ya es una tortura ahí adentro. ¿Hay sanidad, hay cambios? Sí, uno. Y verdad, yo creo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, a la iglesia en sentido de crecimiento, y he estado viendo sus registros de Denis, está pues apenas, o sea, ¿qué pasa con la iglesia? Si debería haber un crecimiento amplio. Es que la iglesia está encerrada y la mirada está puesta en otra situación, y los crecimientos van a ser uno. Entonces no es un ángel de Dios. Ahora, es cierto, y vuelvo a repetir, sería necesario que todos nosotros veamos esto. Nehemías 2:2. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Entonces, ¿qué había pasado con Jerusalén, con el templo, con todo eso? Sus puertas los habían quemado. Cuando Nehemías hace una inspección, era como un muladar todo esto, no había puertas. Aunque hubo una puerta que siempre se mantuvo. ¿Saben cuál puerta fue? La puerta vieja. Hay una puerta que se llama la puerta vieja. A esa la volvieron vieja, seguía vieja y hasta ahora sigue vieja. Todas las demás puertas se cambian, menos esa.
Ya la de Jesús no quiero decir que se cambie, sino que se transforma. La tecnología, los medios, la situación que vivimos hace que nos adaptemos al sistema para evangelizar, para predicar todo esto. Pero hay una puerta que nunca cambia, es la puerta vieja, y esa es la palabra de Dios. Nunca va a cambiar. Ahora, pero aquí todas las puertas estaban destrozadas, quemadas por el fuego, ¿ya? Entonces, y se levantó Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Y ellos la santificaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, aparejándola hasta la torre de Hananael. Estudiar esto es bien lindo, todas estas torres, hermanos, bien precioso es. Pero a lo que vamos nosotros, ¿qué puerta tenemos que edificar en la iglesia? La puerta de las ovejas. Que nuestra mirada sea a Jesús, que nuestra alabanza sea a Jesús, ¿no? Que la alabanza no sea un medio de llenar espacios, tiempo, no, tiene que estar fijada en Jesús, tiene que estar concentrada en Él. No sé si el término lo he usado correcto, pero Él tiene que ser la parte principal de nuestras vidas. Y el enemigo muchas veces ha quemado estas puertas, y estas puertas ya no hacen. Por eso dicen, ¿no? ¿Quién entrará por estas puertas? En Cantares, ¿no? O en Salmos, el Rey de Gloria, dice, ¿no? Abran las puertas, el Rey de Gloria entra. La Biblia dice, entraré por sus atrios. Nehemías nos habla, y no tengo la cita, dice, pero malditos los que saltan la puerta, dice. No se debe saltar la puerta. Ya Nehemías habla eso. Dice que antes, cuando se recibía a un visitante, ponían sangre en el dintel para dar la bienvenida, ¿ya? Entonces entraban por la sangre sabiendo que esa sangre los cubría y estaban bajo protección de eso. Pero había algunos salteadores, dice, que saltaban la sangre. Acá no podemos saltar la sangre. La sangre nos cubre, la sangre ha hecho el gran mérito que Jesús hizo en la cruz. Entonces la iglesia debe enfocar su mirada en Jesús. Entonces, la iglesia ha sido comprada por la sangre de Jesús. ¿A quién venimos a alabarle aquí en la iglesia? A Jesús. También al Padre y al Espíritu Santo, pero vamos por medio de ellos. Jesús es el centro. Entonces un pecado de muerte aquí es no hacer esto. Juan 17, volvió pues Jesús a decirles, de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora ya entendemos pues en el estanque de Betesda todo el problema que existió, y Jesús tuvo que ir a esa iglesia, a Betesda, y encontrarle a este hombre y decir, ¿quieres ser sano? ¿Ya no quieres corretear todos los años y sacarte la mugre para entrar al agua? Yo estoy aquí, ¿ya? Jesús es la puerta. Nosotros debemos volver nuestra mirada, reconstruir esa relación con el Señor. Ahí están algunos entrando, ¿no? Todavía, y otros en esa competencia, y Jesús va. Yo doy gracias a Dios porque Jesús está golpeando la puerta. Ese ya es para la iglesia, porque la iglesia le cerró las puertas a Jesús. Y la iglesia debe abrirle hoy día ese tiempo al Señor. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio, Él no lo vio, Él no lo reconoció. Allí, tirado en el suelo, se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en esa condición. Y le preguntó, ¿quieres quedar sano? No, o sea, es como dice la Biblia, ¿no? Nosotros no lo buscamos, Él nos buscó. Él nos buscó. Y cuando le encontró, todavía le preguntó, ¿quieres ser sano? Y mire lo que él responde. Y el enfermo respondió, Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. ¿No los reconoció Jesús? Ahí estaba la puerta de las ovejas, ahí estaba todo, no lo reconoció el Señor. Y es terrible que nosotros no reconozcamos que Jesús es el dueño de la iglesia, el centro de todo, de nuestra mirada. Nosotros somos cristocéntricos. Salmo 72, 12. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al pobre que no tuviere quien le socorra. Pero en el estanque, ¿cuántos habrán clamado? Todos. ¿Y cuántos han recibido? Uno. En cambio para nosotros no. Dios socorre a todos. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará las almas de los pobres en espíritu. Con esto voy a terminar. El pecado de omisión que lleva a la muerte. Me hizo pensar mucho esto. Ya sabemos que es el pecado de muerte.
Pero hay otro pecado que se llama pecado de omisión que te lleva a la muerte. Vayamos a 2 Samuel 11:1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amós y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Esto se llama pecado de omisión. ¿Por qué? ¿Ya? Porque debiendo hacer algo, no lo estás haciendo. ¿Ya? Yo pongo, ¿no? Una persona puede estar pecando porque está haciendo lo que no debe. ¿Qué debería estar haciendo David? En la guerra, en la batalla. ¿Y qué estaba haciendo? Descansando. Tal vez no guste el mensaje de lo que está acá, pero es cierto. Hacer de manera inadecuada el ministerio de la alabanza es terrible. Ese pecado de omisión lleva al pecado de la muerte. Que yo venga y enseñe como sea la palabra es pecado de omisión. David debía estar en la guerra y no lo estuvo. Y ese pecado lleva a la muerte. Una persona puede estar pecando porque no está haciendo lo que no debe. Es el pecado de dejar de hacer lo que se debía hacer de parte de Dios. Cuando leí esto decía, Señor, esto es terrible. Porque por decir, no sé, perdón Denis, si eres ujier y no llegas a la hora, no estás con tu ropa adecuada, no sé, o prácticamente no vienes, estás como David, que debiendo estar donde deberías estar, no lo estás. Es un pecado de omisión. Esto ya es para líderes. Si yo tengo que estar en la iglesia y ese es mi deber y no lo estoy por un descanso, no sé, por un placer en la vida, es un problema que existe. Y ese pecado te lleva a la muerte. A ver, seguiremos viendo esto. Irresponsabilidad en el servicio que Dios nos dio. Negligencia, hacer mal las cosas por ahorrar tiempo, pereza. A ver, si tenemos que limpiar la iglesia, ¿cómo ahorraríamos tiempo? ¿Cómo ahorraríamos tiempo? Nos sacudimos alfombra, así, dejalo así. ¿Qué sabe el pastor? ¿No? O abajo, tendría que ver abajo. No sé, hermanos, o sea, hacerlo negligentemente, cualquiera que detuviera de su sangre la espada dice que es maldito, ¿no ve? No estar en la batalla. Y esto ya es más profundo para nosotros porque Dios me está pidiendo responsabilidad estos últimos tiempos. David debería estar en la batalla, no fue, ¿ya? Así como el que está pecando y no deja. El pecado de muerte, ¿qué era? Hacer algo y continuar ese algo, perder la conciencia, dejar que les remuerda y parecer normal ese pecado. No debe ser el pecado de muerte. Entonces Dios tenía que actuar y físicamente esa persona era muerta. Esto es lo mismo casi, porque sigues haciendo negligentemente la obra del Señor y sabiendo que debías hacerlo bien, no lo haces. Y al hacerlo así, también de alguna manera ya no te interesa mucho. Y eso trae un problema y no lo dejas. Y es eso que pasa tan terriblemente, ¿ya? Porque dice que es difícil de identificarlo. Es tan peligroso porque la gente no lo identifica. A ver, David ¿se dio cuenta que era pecado? No se dio cuenta. Para él estaba normal. Para él estaba bien no ir a la guerra. Es más, tenía sus derechos de descansar. Tenía su derecho de decir suficiente, basta, pero debería hacerlo. ¿Trajo muerte a su vida? Sí. Sí. Terrible la situación que David pecó, ¿ya? Por este pecado introdujo a toda su familia, activó el pecado de muerte. Él lo detectó muy tarde. Murieron sus hijos, murieron hartas personas. Ahora, la anterior vez dijimos, ¿él debería morir? ¿Él debería morir? Sí. ¿Y quién muere? Su hijo. A ver, vayamos a esto último. Su hijo lo sustituyó en su muerte. Por este pecado de omisión que lleva al pecado de muerte, David debería haber muerto, pero su hijo muere. Hermanos, si tenemos un servicio en el Señor,
Como el pecado de muerte puede hacerse como algo imperceptible, de cumplir por cumplir, de tratar de hacerlo livianamente. No, había sido fuerte este pecado de muerte. Y verdad, podía ser que no cumplamos como deberíamos cumplir. Y esto trae problemas. Leamos la última cita bíblica. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Esto ya fue misericordia, lo que pasó con nosotros. Tú deberías morir. ¿Quién murió por ti? Un hijo. ¿Quién es? Jesús. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos ahora. Sin embargo, la consecuencia. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó, pero como era un pecado de muerte, ¿se acuerdan lo que decíamos en Juan? No voy a escuchar por el pecado de muerte. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Por el pecado que no es de muerte se puede orar, pero por el pecado de muerte que se lo ha hecho intencionalmente, sabiendo que estaba mal, ese sí es un problema. ¿Qué tiempo estaba David con Urí y con Betsabé? A ver, David falló. ¿No ve? Falló. Pasaron muchas cosas. La gestación está entre 9 meses. Algunos dicen 2 años. ¿Por qué no la dejó? Si sabía que era un pecado. ¿Por qué no reconoció? Tuvo que venir el profeta y decirle con su dedo. Y eso significa que se volvió imperceptible para él, o sea que su pecado no parecía pecado. Y esto imperceptible se hizo claro y trajo todo este problema para toda su familia. Murieron sus hijos y él tuvo que pagar por la vida de un niño. ¿Ya? David oró, sí, pero eso que hemos hablado al principio, dice, no se puede por esto. Y David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de la casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Sucedió que al 7º día el niño murió. Ahora, si nosotros recordamos cómo hemos ingresado a este tema, y deberíamos poner la cita bíblica, ya retrocederé, por favor, voy a ir de a poco. Hemos iniciado con esa cita bíblica. Por eso este joven, ya la próxima clase hablamos de que sí, murió igual el joven que es atacado por el león. No tuvo una segunda oportunidad, murió. Entonces el pecado de muerte es aquella que Dios quita la vida por alguna situación de continuar, de seguir, de no parar en el pecado, o el pecado de omisión, o como dice Corintios, muchos están enfermos y mueren. Entonces hay una alta mortalidad en ese sentido, pero nuevamente digo, yo doy gracias a Dios por la muerte de su hijo, que nos ayuda a no enfrentar tal vez a muerte, porque Cristo murió por nosotros. Perdón, por favor, enseguida lo voy. Con esa cita empezamos. A esto hemos dicho, el pecado de muerte en la Santa Cena. Esta es la muerte física. Ya. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Por ello se puede orar, porque como seres humanos fallamos y cometemos errores. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Por este no se puede orar porque Dios decreta. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pero este sí ya era un pecado, Entonces hemos visto esta situación, ¿ya? ¿Cuándo sucede el pecado de muerte? Cuando se coquetea con la tentación y se cae, y el pecado se vuelve más fácil. Si cree que uno escapa a las consecuencias en cada ocasión, el autodisgusto, el remordimiento y el arrepentimiento son cada vez menores, lo que hemos dicho. Al final llega un estado en que
al final llega a un estado en el que puede pecar sin temblar. David llegó a ese estado. Es precisamente el pecado de muerte el que lleva a la muerte, ¿ya? Ese pecado que hemos hablado. Cuando se comete este pecado lleva a la muerte física. El pecado no de muerte es un pecado que alguien comete y no resulta en su muerte física. Pero el nacido de nuevo es la muerte física y no la muerte eterna del alma. Es el infierno y el lago de fuego. Sabemos que cualquier pecado hace a uno digno de muerte, pero no todos los pecados causan la muerte física del que cometió. Y hemos hablado una serie. Doy gracias a Dios por su misericordia, hermanos, porque vivimos por su misericordia. Y estamos vivos por su misericordia. Jesús murió por nosotros en la cruz. Pero este pecado de muerte continúa vigente. Si jugamos una y otra vez y nos volvemos insensibles al pecado, Dios va a actuar. Actuó con Ananías y Zafira, actuó con Sansón. Aún Saúl cayó en pecado de muerte, porque él sabía y seguía haciendo. Y en el caso del joven que estamos estudiando, comió y siguió comiendo, por eso apareció el león, ¿no ve? Y en estos otros casos que hemos hablado, sabían que no tenían que consultar y seguían consultando. Y David sabía que era un pecado estar con Betsabé y seguía estando, hasta que al final vino el pecado de muerte, solamente que su hijo lo sustituyó. ¿Ya? Aquí acabaremos por hoy. Estoy un poquito delicado todavía. Ya vamos a mejorar para la próxima clase y hablamos, ya la próxima clase sí hablábamos el león, el asno y el joven. Directamente vamos a hablar de los tres personajes. Por favor, si alguien tiene algún comentario, algo que añadir o algo que corregir. ¿Y el pecado de omisión qué sería? ¿Que lleva a la muerte? Leo, ¿qué sería? Sí, que lleva a la muerte. ¿Cuál es el pecado de omisión que lleva al pecado de la muerte? Mal, irresponsablemente, negligentemente. Siendo llamados al Señor en una obra, hacerlo así, ser insensible, no interesarte el ministerio, lleva al pecado de muerte. Dime, Leo. Tenía un comentario y cuatro preguntas. Los voy a hacer de corrido porque me van a quitar los demás. En el comentario, bueno, siempre cuando leía esto de Éxodo y a la vez de Números, siempre creía que Moisés había golpeado la roca por el hábito, porque en un principio Dios le había dicho que golpee la roca, entonces Moisés solo sabía hacer eso, pues cuando tenía que pedir algo. Ese era mi pensamiento. No era hábito. Sí era hábito. Las preguntas, uno, me estaban dando a entender, o sea, si Moisés golpeó dos veces, si golpeaba una vez, ¿estaba bien? No, solamente que dos acrecentó su pecado. Fue más dura de la que fuese una. ¿Qué significaría golpear la roca para nosotros? Golpear a Jesús. ¿Cómo sería eso? No creer en su muerte, dudar de lo que Él ha hecho en tu vida, pecar voluntariamente, es golpear, es escupir el rostro de Jesús, es persistir en algo y no hacer que su Espíritu Santo te conmueva, ¿no? Es golpear a Jesús. Y perdón. Me recuerda mucho a Hebreos 10, si no me equivoco, verso 28, Ya. cuando habla, ¿no? Si pisoteamos Sí. a Cristo, Ya no hay, si no rende expectación, dice, ¿no? Sí. Y yo creo que eso inclusive ya debe ser ya una apostasía, porque sí deberíamos comprender lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero vemos que en el transcurso de la vida, cuando entra la duda y entra estas cosas de la amargura, uno sí a veces golpea la roca y habla cosas que nunca debería hablar y decir, y hace nula, pues porque ya no hay arrepentimiento, ya no hay la situación de decir, sí, Señor. Yo tengo un caso así que a veces me produce mucha pena, ¿no? Entre la soberbia y el orgullo de no reconocer algo que está mal, persistir en esto es una desgracia. Porque lo que el Señor debía hacer en nuestras vidas es reconocer que estamos haciendo mal, e ir a la sangre preciosa de Jesús y ser lavados, ¿no? Pero hay gente que ya no quiere ir ni a la sangre, se persiste en su orgullo, persiste en su soberbia, y eso es pisotear. Sí, gracias, hermanos. A Jesús en la transfiguración aparece Moisés
y Elías. y Elías. ¿Por qué si no es esa? Ah, ya, ya. Bueno, sí, no sé cuándo vamos a avanzar esos temas, ¿no? En realidad no se sabe si Moisés ha muerto, porque Judas dice que peleaban por su cuerpo, ya peleaban por su cuerpo. Hasta ahora no se sabe el lugar de la sepultura de Moisés, pero ya hablando proféticamente con el Apocalipsis, se nos dice que los dos testigos, los dos olivos van a venir a predicar en la gran tribulación, a fin de que el pueblo de Israel sea salvo. Entonces entre ellos está Moisés, casi seguro, y el otro, Elías. Entonces no se sabe si ha muerto o no ha muerto. Muchos dicen que ha quedado ahí y está así, pero no ha muerto. Por eso Satanás dice que buscaba su cuerpo, quería, de alguna manera sabía esto. Esa es la situación. Sí, sí, lo tenemos que avanzar el tema. Igual me causa confusión. En la Biblia dice, ¿no? El que no naciera de nuevo no verá, ¿no? Sí. No entrará y no verá. O sea, que alguien que nace de nuevo solamente podría llegar a ver, pero no los otros dos. Claro, o sea, uno puede conformarse. Por eso, ¿te acuerdas lo que hemos avanzado el atrio? ¿Está el pan? Sí, está el pan. ¿Cuál es el pan? El maná, ¿no ve? Pero ese es el pan que Dios quiere, no. Jesús dijo, yo soy el maná. Pero más adentro está el pan de la presencia. ¿Te acuerdas de los sacerdotes, los 12 panes? Y eso es entrar con más revelación al Señor. Pero no ese es lo último. Más adentro está el maná escondido, el verdadero pan. Entonces, estar, diremos, ahí. ¿Cuál era la pregunta que me decías para coordinarla? Ah, ya. Entonces, el que nace de nuevo se ha contentado con una posición de vivir en el desierto, de vivir las cosas de Dios, pero no entrar a lo que hay más allá de Dios. Y esos que quedan en el desierto no pueden entrar a la tierra prometida. Necesitamos entrar más adentro. Y luego de entrar adentro necesitamos entrar a la urna donde está el maná escondido, que es la revelación para estos tiempos. Entonces por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Recibir a Jesús es ver el reino de Dios. Pero es como Moisés, ¿de qué te vale ver si la intención es entrar? Entonces vuelve a decirle, ¿no? Yo te digo, en verdad te digo, ¿no? Si no nacías no puedes entrar. Entonces es entrar, porque Moisés fue salvo sí, pero no entró. Entonces mucha gente hoy es salva sí, pero no va a entrar a las bodas del Cordero, va a entrar a la tribulación. Entonces para evitar eso nosotros tenemos que ya entrar al reino. ¿Y qué es el reino? Son los prodigios que Dios hace en este tiempo, la gloria de Dios, los eventos, es una situación sobrenatural que tú vives, que cada día experimentas. Pero no solamente entras al reino de Dios, sino ahora heredas, porque tienes dones, tienes una corona que Dios te ha dado. Entonces es un proceso, no es que no eres salvo, pero no has avanzado más. A ver, cuando Jesús regresa, ¿te acuerdas de la lección? ¿Con quiénes regresa? Apocalipsis, ¿qué dice? Llamados, elegidos y fieles. Son tres. Igual en el huerto, en las cosas de Dios, es soldado, agricultor, son tres igual. Atleta, agricultor, atleta y soldado. Son tres etapas de crecimiento que hay. ¿Ya? Son 3 etapas. No quiere decir que no es salvo, solamente que tiene que crecer. Es como de pescado a oveja las puertas. O sea, son transiciones que nosotros tenemos para crecer más. Entonces, si yo me quedo ahí, no voy a poder ver, pero yo quiero entrar y heredar. Entonces, cuando el Señor regresa con llamados, elegidos y fieles. ¿Quiénes son los llamados? Todos aquellos que hemos sido llamados a la mies del Señor. Pero dentro de esos llamados, pocos son los elegidos. Pero dentro de esos pocos elegidos, más pocos son los fieles. Entonces uno tiene que llegar ¿a qué? A ser fiel. Ahora en la prédica que he dado, empezamos como agricultor para dar fruto, ¿ya? Seguimos como atleta para correr la buena carrera, pero terminamos como guerreros, porque es la única manera de vencer. O sea, son crecimientos que hay en la vida del Señor, como los 3 ámbitos que hemos visto. Entonces no tiene sentido ver, tengo que entrar y tengo que heredar. No, si el Señor le dice no entrarás al reino de Dios, está hablando tácitamente de eso. Pero el reino no significa también entrar al reino de Dios en esa cita bíblica, porque de alguna manera significa el reino, dice, ¿no? Jesús cuando dice el reino está aquí, dice, ¿no ve? Aquí. Entonces, ¿qué significa? Que entras
a esa dimensión de Dios, de ver. Es cuando ya uno dice, no, Dios me ha hablado, Dios ha hecho. Este domingo en Huaricana, yo vi la gloria de Dios. Tantos problemas que tengo, y ya vamos a hacer las ventanas y las barandas. Y como los que han venido están ofreciendo, me decían, nosotros vamos a hacer esto, yo voy a regalar la puerta, yo voy a regalar las ventanas, así están. Necesitamos como 14,000, como 20,000 bolivianos. Y lo hemos reducido. Y cuando la gente escuchó, yo vi cómo lloraban. Hemos visto el reino de Dios, o sea, su poder, su gracia, su misericordia en medio de un caos existente. Entonces tú vas a ver en tu papá, en tu mamá, el reino de Dios. Basilea es poder, significa, es autoridad. O sea, ya no eres prácticamente alguien que eres cristiano, sino tienes autoridad, tienes poder. Puedes declarar en el sentido correcto la sanidad de tu mamá, de tu papá. Tienes autoridad para venir a la iglesia, transformar las cosas. Eso es censar. Pero heredar es asegurarte tu lugar allá en el cielo por las cosas que has hecho. Son procesos. ¿Te acuerdas que alguien entró a las bodas? Había entrado a las bodas. ¿Y qué le dijo Jesús? Amigo, le dice. ¿Qué haces aquí? Le dice, ¿no? Y le dice que lo expulsen al crujir de dientes. Ese es otro tema. Algunos van a ser sacados inclusive de las bodas mismas. Ese es otro tema, pero yo necesito asegurar mi estadía allá con el Señor. Entonces veo, entro y heredo. Ya es como tú, pues vas a la universidad, ¿qué más haces? Estudias y te titulas, heredas. Porque si te quedas como estudiante toda la vida en el sindicato de los universitarios, no vas a heredar tu título, tienes que seguir. Amén. ¿Algo más? ¿Nada más? Sí, seguí preguntando mientras haya. Mencionaba que Aarón, cuando le dio sus ropas a su hijo, Ah. le transfirió su misión. Claro, es que él era sacerdote, sumo sacerdote, y ahora su hijo tomó ese lugar. Ya, sí, tal vez he hablado yo en otra dimensión. Siempre que estamos con Ariel, y lo mismo me sucede aquí. Pastor Ariel es el pastor de Viacha, ¿no? En la última reunión que tuvimos, yo siempre le digo, ¿no? Tú vas a tener la doble unción. Y la doble unción no significa que va a ser mejor que yo, sino va a ser mejores cosas que yo, no en ese sentido, sino va a ser las cosas que yo no hice. Y yo lo bendigo así, Ariel. Y a veces, alguna vez, no sé si te dije lo mismo a ti. Entonces, ¿qué estoy transfiriendo? Lo que Dios me ha dado como maestro, como pastor, lo transfiero, pero para que complete la obra que yo no hice. Y si puede ser doblemente mejor, mejor. Eleazar tomó ese lugar, porque Aarón pues construyó el becerro. Aarón, ¿qué hizo? Junto con Moisés golpeó. Tenía la unción, sí, pero estaba mal él. Esa unción fue transferida, porque es el único que puede entrar al lugar santísimo a estar con el Señor. Y desde ahí se torna pues este orden sacerdotal con Leví. Entonces él le transfirió todo lo que él tenía. ¿Cómo no quisiera? Por eso dice, ¿no? A Timoteo le dice, ¿no? ¿Cómo ha sido transferido sobre él por la imposición de manos lo que tenía? Entonces es algo que se da. Tal vez he hablado un poquito más allá, ¿no? Es algo que yo quiero, que yo deseo. Nosotros ya estamos más mayores. La iglesia tiene que haber gente nueva que tenga esa unción, lo que Dios ha puesto en nosotros, pero como dijo Elías a Eliseo, ¿no? Doble. Porque este es el tiempo final. Lo que yo he hecho no ha alcanzado, tal vez a lograr las metas, pero tú o Arled o Ceci van a alcanzar las metas en este tiempo difícil. Y bueno, de alguna vez yo voy a tener que ser desnudados cuando me toque morir. Pero mientras no me desnuden, voy a seguir. Voy a seguir. Pero esa es la situación. Amén. ¿Nada, Juanqui? Nada. Y ya, sí les ruego hoy día, por favor, he estado muy delicado de salud esta semana, pero ya la próxima vamos a retomarla con más fuerza ya el estudio. ¿Alguien más? Nada más, ¿no? ¿Cerramos? ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor.
Es cierto lo que Leo dice, a veces necesitamos entrar más adentro para hablar de estas dimensiones espirituales. Cuando Moisés entró al lugar santo, tuvo que sacarse los calzados de la dimensión terrestre, porque entrar con calzados terrestres a la dimensión de Dios no funciona, no funciona, porque no entiendo lo que Dios quiere para mí, cómo quiere Él para mí. Y Dios le dio una orden a Moisés: sácate el calzado que tienes. Y era un calzado egipcio, era un calzado que no se acomodaba a lo que tú querías, Señor. Lo mismo le dijiste a Josué. Una vez dentro del lugar donde Dios estaba, con los pies descalzos, Moisés entendió que hay un calzado mejor, un calzado que es del Evangelio, de pisar, de avanzar, de afirmar mis pisadas en Jesús. Es por eso cuando él salió con el calzado del Evangelio, del poder de Dios. Salió con un calzado para vencer y no retroceder. Y Moisés nunca retrocedió. Y a pesar de que este hombre no entró a la tierra prometida, se mantuvo firme en estos calzados. Son dimensiones nuevas que vivimos. Son situaciones que, Señor, solamente tú nos revelas para poder entrar, Señor, de gloria en gloria. Y muchos dicen que para llegar de una gloria a otra gloria hay un valle de sombra y de muerte. Pero si la paso, voy a una nueva dimensión. Ya no estoy en el desierto recibiendo el maná que cae y viendo cómo se derrite con el sol, sino entro al pan de la presencia. Y ese pan nunca se hacía viejo, tenía el mismo sabor siempre y era fresco. Pero había que cambiar, porque la revelación de Dios era para cada día, te sostenía, pero debería seguir para cada uno. Y como es el panim, el pan de la presencia, ya no solamente esperaba que caiga en el desierto, veía como Dios proveía ese pan personalmente para mí. Es el pan del rostro, es el pan de ver a Jesús y ver lo que Él quiere para mí. Pero había otra dimensión más adentro todavía, y era el lugar santísimo donde caía el Shekinah de Dios. Y ahí estaba guardado un maná escondido. Y eso es lo que queremos saber, Señor, de lo que tú, por eso dice tu palabra, que, Señor, toda profecía ha sido sellada, pero que ahora es abierta, y para este tiempo está siendo revelada, Señor. Y ese maná escondido nos hace entender todo lo que nos está pasando. La interpretación de la palabra no sale de su verdad, pero hay nuevas cosas que nos hablas. Y a mí lo que más me encanta es que eres tan sincero, tan franco, que nos adviertes: estos son los peligros para no poder heredar el reino de Dios. Y hablas de pecado, de muerte, de sus consecuencias, y aún de esto que tal vez nadie nos ha dicho: el pecado de omisión, de hacer negligentemente las cosas. Tal vez no será un pecador, un adúltero, un ladrón, no será, Señor, pero omitir lo que tú nos has llamado en el ministerio y hacerlo en desgano, dice que conduce al pecado de muerte. Y David debería estar en la batalla, pero él hizo omisión. Y al hacer esta omisión, activó el pecado de muerte en su familia. No solamente murió el niño, murió sus hijos, vio morir a muchos en la batalla. Por eso el padre le dijo: tú no vas a hacer el templo porque tus manos están manchadas de sangre. Pero a veces nos hace pensar que inclusive, Dios, alguien tuvo que morir por él, su hijo. Yo sé que tú has muerto por mí, permíteme, Dios, en lo que resta de este tiempo, porque tú estás cerca, hacer mi trabajo para ti con todas mis ganas. Tal vez alguna vez no puedo por el trabajo, el cansancio, pero el tiempo que pueda, daré lo mejor para ti, Señor, porque esto activa pecados de muerte, la negligencia, la pereza, la sencillez, la facilidad de no darte lo mejor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, nos ayudes y nos ministres. David decía: no daré un sacrificio que no me cueste nada. Si nos cuesta la salud, nos cuesta cualquier situación, daremos lo mejor para ti, Señor. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Veremos tu milagro, vamos a ver tu gloria en las próximas lecciones. Cuando este joven muerto por el león, vamos a ver cómo resucita.
¿Qué quiere Dios en estos tiempos finales? Reactivar estas cosas para entender, Dios, que tú estás con tu iglesia para victoria y no para vergüenza. Gracias, Padre, te pido por los problemas que hay. Si alguien está delicado de salud, activa esa dimensión espiritual, que por tus llagas somos curados, Señor. Tal vez no pueda verlo, pero sí creo, porque tú ya fuiste golpeado, Señor. Y voy a hablar a la roca, y voy a hablar mediante tu palabra, Dios, y la voy a soldar a mi alma para que se vuelva rema a mi espíritu. Te pido por aquellos que tienen problemas, Señor, familiares, situaciones duras que están pasando. Vamos a ir a ese nivel, Dios, donde tú nos dices que todo ayuda bien a los hijos de Dios. Si bien el presente no lo entiendo y está mal, el final dice que va a ayudarme a bien. Y te pido fuerzas para llegar a ver esa tu gloria, Señor. Te pido por la situación de nuestra patria, por todo lo que están diciendo, el caos económico, por todo lo que dicen. Aún así veremos tu gloria y nunca desampararás tu iglesia, Señor. Y veremos, Dios, tus promesas. Y nosotros no vamos a activar un espíritu de muerte sobre nuestros hogares, sino vamos a activar el espíritu de vida de Jesús, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y si nosotros persistimos y buscamos, esa vida viene sobre nuestros hijos, Señor. Bendecimos nuestra familia, nuestros hijos, los ponemos delante de ti, papito, para que todo ayude a bien y ellos lleguen al panim, al rostro de Dios, al pan de la presencia, Señor. Gracias, Padre. Hasta nuestro vocabulario va a cambiar en comprender tu palabra, pero el deseo no es que cambie mi vocabulario, sino mi corazón a ti, de amarte y bendecirte siempre, Señor, en todo tiempo. Tú eres la puerta de las ovejas. Bethesda está aquí, hay ministerio, hay alabanza, hay todo, Dios. Pero no nos vamos a encerrar por un ángel, sino te vamos a buscar a ti, porque tú eres el centro de todo, Señor. Gracias, papito, te agradecemos, te bendecimos esta noche. Te entregamos nuestras vidas, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra economía, nuestras vidas, familias, todo está en tus manos, Señor. Lo que resta de la semana y lo que resta de la vida que tienes para nosotros, lo viviremos en ti. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayúdanos a vivir en victoria, Señor. Gracias por esta noche, gracias por las ofrendas que con amor lo traemos, no con negligencia, no por pereza, no por escasez, sino porque cómo te agradeceríamos tanto que has hecho por nuestras vidas, y lo hacemos con amor. Y si alguien de alguna situación tiene un problema económico, trae tu corazón a Dios, que es la mejor ofrenda que podemos darle a Él, una vida consagrada. Bendecimos las ofrendas y te entregamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, Joaquín.